Mi hijo le preguntó a mi esposo por qué nunca le responde te amo, y mi esposo lo miró fijamente a los ojos y dijo, los hombres no hacen eso. La noche siguiente durante la cena, mi hijo de 9 años se levantó y me preguntó, mamá, ¿debería leer el texto que papá le envió a su compañera de trabajo anoche? A mi esposo se le cayó el tenedor. Ese fue el momento en que todo se hizo añicos. Crees que conoces a alguien, te casas con él, construyes una vida, crías un hijo juntos, haces sacrificios, aceptas sus defectos, incluso empiezas a decirte a ti misma que tal vez estás esperando demasiado cuando dejan de tomarte de la mano o mirarte a los ojos, pero nada te prepara para el momento en que tu hijo se convierte en el que ve a través de las mentiras que has pasado años justificando. Mi nombre es Yasmín, tengo 34 años, vivo a las afueras de Aurora, Illinois, en un vecindario donde todos pretenden tenerlo todo. Césped delantero recortado, barbacoas los domingos, sonrisas en los pasillos de los supermercados que no llegan a los ojos. Mi esposo, Colin, es el tipo de hombre que le gusta a la gente. Es encantador en público, pone buena cara, estrecha las manos con firmeza, abre las puertas y nunca olvida enviarle flores a su madre en su cumpleaños. Pero en casa es distante, no cruel, no ruidoso, simplemente ausente. El tipo de ausencia que sientes incluso cuando está sentado a tu lado en el sofá. Luego está Eli, mi hijo. Tiene 9 años y de alguna manera, en solo 9 años, se ha convertido en la persona más inteligente emocionalmente de nuestra casa, sensible, curioso, amable. Dice te amo de la forma en que algunas personas respiran, de forma natural, a menudo y sin miedo. Me lo dice todas las noches antes de acostarse, y también a Colin. Colin nunca lo dice de vuelta. Por lo general, le da a Eli una palmadita en la cabeza, a veces un tú también distraído, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Lo noté, por supuesto que sí, pero me dije a mí misma, así es él, algunos hombres tienen dificultades con el afecto. Lo excusé durante años, hasta que Eli hizo la pregunta que hizo que mi corazón dejara de latir por un segundo completo. Estábamos en la cocina, solo él y yo doblando la ropa juntos, porque así es como nos unimos. Me entregó un pequeño par de calcetines y dijo de manera tan casual, «Mamá, ¿por qué papá nunca me dice que me ama?» Dejé caer los calcetines. Creo que sonreí al principio, tratando de ocultar el pánico que inundaba mi pecho. Dije algo estúpido como, «Oh cariño, ya sabes que papá te ama», algunas personas simplemente lo demuestran de manera diferente. Pero Eli simplemente me parpadeó. Le dijo a alguien más que la amaba por teléfono anoche. Sentí que la habitación daba vueltas. Y así el hilo al que me había aferrado, la creencia de que nuestra familia simplemente estaba pasando por una temporada difícil, se rompió en dos. No solo era emocionalmente distante, sino que estaba emocionalmente disponible para otra persona. Esa noche me acosté en la cama junto a Colin, mirando al techo, escuchándolo desplazarse por su teléfono. No le pregunté al respecto, todavía no. No estaba lista. Pero lo miré, realmente lo miré, y por primera vez no vi a mi esposo, vi a un extraño con el rostro de alguien que solía amar. Y pensé en Eli, mi dulce y valiente niño, notando lo que yo había ignorado, sintiendo lo que yo había adormecido. Fue entonces cuando decidí que ya no sería la esposa callada. No dejaría que mi hijo creciera pensando que el amor debía sentirse unilateral. No dejaría que pensara que los hombres no dicen te amo, porque los hombres de verdad sí lo hacen. Los hombres de verdad miran a sus hijos a los ojos y lo dicen como si lo sintieran. La noche siguiente invité a la madre de Colin, Donna, a cenar, solo para mantener las cosas civilizadas. No tenía idea de que Eli se iba a levantar y decir lo que dijo. No planeé esa parte, pero en cierto modo creo que él sí lo hizo, porque la verdad tiene una forma de exigir su momento sin importar cuánto nos esforcemos por mantener la superficie tranquila. Y cuando Eli se paró allí sosteniendo el pequeño cuaderno donde había escrito los mensajes que había visto, Colin dejó caer su tenedor y nuestra vida cambió para siempre. No te das cuenta de cómo el silencio se vuelve normal hasta que es lo único que escuchas. La mayoría de las mañanas en nuestra casa comienzan de la misma manera. Me despierto primero, me lavo los dientes, alimento al gato y preparo una taza de café. 2 de azúcar, un chorrito de leche de avena, tal como le gusta a Colin. Lo hago sin pensar ahora, memoria muscular, hábito. Él baja las escaleras para ir al trabajo, ya revisando su teléfono. Agarrará la taza sin hacer contacto visual, me dará un gracias silencioso y distraído,
y se sentará a la mesa revisando correos electrónicos como si yo ni siquiera estuviera allí. No nos hemos besado buenos días en más de un año. Realmente no nos hemos tocado, aparte de chocarnos en el pasillo, desde la primavera pasada. A veces lo miro y trato de recordar cómo se sentía ser amada por él, no solo elegida, no solo tolerada, sino amada, deseada, abrazada. Creo que todos nos contamos historias sobre nuestras vidas para que el dolor sea más fácil de soportar. La mía era, está cansado, trabaja mucho, no es bueno con el afecto, pero eso no significa que no le importe. Pero en el fondo sabía que me estaba encogiendo. No soy una persona dramática. No grito, no amenazo con irme ni tiro platos por la habitación. Hago lo que hacen la mayoría de las mujeres cuando nos estamos rompiendo lentamente, nos hacemos más pequeñas, más suaves, más silenciosas. Traté de no necesitar mucho. No quería agregar más presión a su estrés. Me dije a mí misma que una buena esposa hace la vida más fácil, no más difícil. Pero mientras yo estaba ocupada poniendo excusas, Ellie estaba observando, y los niños no solo observan lo que decimos, absorben todo lo que sentimos. Ellie siempre ha sido sensible. Hace grandes preguntas incluso cuando me asustan, como la vez que preguntó por qué la abuela lloró cuando murió el abuelo si él siempre fue malo con ella. Se da cuenta cuando finjo una sonrisa. Es el tipo de niño que te pone la mano en el brazo cuando estás molesta y dice, no tienes que hablar, solo me sentaré contigo. Cuando tuve gripe el invierno pasado y estaba acurrucada en el sofá, Colin me trajo un poco de sopa solo porque Ellie insistió. Me la entregó y se fue, pero Ellie se sentó conmigo durante una hora tomándome de la mano. Tenía 8 años. Algunos días siento que estoy criando a mi hijo y a mi esposo. Colin es un exitoso gerente de proyectos en una empresa de tecnología. Es el tipo que la gente invita a salidas de golf y ligas de fantasía del vecindario. Recuerda el cumpleaños de todos, menos el mío. Nunca es malo, no de las maneras que la gente nota. No grita ni hace trampa en el póker ni bebe demasiado. Pero retiene su afecto, su atención, su presencia, todo encerrado detrás de un muro que no he podido escalar en años. Solía preguntarle al respecto al principio, cuando nos casamos por primera vez y yo le tomaba la mano y él la retiraba, o cuando se quedaba dormido mientras yo todavía estaba hablando a medias. Decía, ¿todavía me amas? Y él se reía como si yo fuera necesitada. Así que dejé de preguntar, comencé a verter todo ese amor en Ellie, y creo que a Colin le gustaba así, siempre y cuando no estuviera regañando o exigiendo o siendo emocional, nos llevábamos bien. Él lo llamaba paz. Yo lo llamaba fingir. Pero Ellie lo sintió. Empezó a meterse en mi cama con más frecuencia por la noche, empezó a hacer preguntas como, ¿estabas triste hoy, y desearías vivir en otro lugar? Siempre le decía que no, que era feliz, que todo estaba bien, pero creo que los niños pueden darse cuenta de cuando una madre se miente a sí misma. Una noche él y yo estábamos viendo una película, solo nosotros dos en el sofá, debajo de una manta con palomitas de maíz entre nosotros. Colin estaba arriba en su oficina. La puerta de su oficina siempre está cerrada, incluso cuando solo está navegando por las redes sociales. Ellie me miró y preguntó, ¿todos los papás aman a las mamás así, sin decirlo? Y no supe cómo responder. Dije, el amor puede verse diferente para diferentes personas. Él asintió, pero pude verlo en sus ojos, no lo creía. Esa fue la semana en que todo comenzó a desmoronarse, no de una manera grande y dramática, no de una vez, sino hilo por hilo, y estaba empezando a darme cuenta de que tal vez Ellie no era el único que merecía algo mejor. Comenzó con una sola pregunta, una oración de un niño que me dejó sin aliento. Ellie estaba sentado en el borde de su cama, con las piernas colgando con un pijama de Batman que le quedaba una talla demasiado pequeño. Lo estaba arropando, alisando la manta sobre sus piernas, cuando me miró y preguntó ¿por qué papá no dice te amo cuando yo lo digo? Ese momento está grabado en mi mente como una fotografía, sus ojos abiertos, la suave luz nocturna brillando detrás de él, la forma en que parpadeó lentamente como si ya se estuviera preparando para la mentira que yo podría decirle. Dudé. De hecho, me escuché a mí misma detenerme. Te ama, cariño, algunas personas simplemente lo demuestran de manera diferente. Pero Ellie negó con la cabeza. No, no es eso, dijo en voz baja, pero había certeza en su voz. No estaba adivinando, lo sabía.
Y fue entonces cuando me lo dijo. Vi los textos en su teléfono cuando estaba en la ducha. Se me secó la boca. Me senté en el borde de su cama y pregunté con la mayor calma posible, ¿qué textos? Eli se inclinó y sacó algo de debajo de su almohada, un pequeño bloc de notas amarillo de su escritorio de la escuela. En la página superior, escritas en letras grandes y cuadradas, había oraciones que me hicieron apretar el estómago. He estado pensando en ti todo el día. Anoche fue increíble. No puedo esperar a verte de nuevo. Me miró y dijo, se llama Vanessa. Le envió corazones, un montón de ellos. Por un segundo no respiré. Quería decirle que había entendido mal, que tal vez era una broma o algo del trabajo o cualquier otra cosa, pero no lo hice porque había sabido que algo andaba mal durante mucho tiempo, simplemente no quería nombrarlo. Pero ahora mi hijo lo había hecho y yo no podía dejar de oírlo. Tomé el bloc de notas y dije suavemente cómo. Él se encogió de hombros. El teléfono de papá se iluminó, lo dejó en el baño. No estaba fisgoneando, simplemente apareció. Luego me miró, realmente me miró, y preguntó algo que ningún niño de 9 años debería tener que preguntar, mamá, ¿esto significa que papá la ama más que a nosotros? Sentí que mi corazón se rompía allí mismo, en su cama. Quería gritar, quería llorar, quería protegerlo de todo, pero más que nada quería decir la verdad, así que le dije algo simple, algo que podía respaldar incluso en mi propio dolor. Si alguien te ama, actúa como tal. Lo que viste no fue amor, fue deshonestidad. Él asintió como si entendiera algo más profundo que la mayoría de los adultos que conozco. Luego dijo algo que cambió todo. ¿Entonces le vamos a decir que lo sabemos? No respondí de inmediato porque honestamente no sabía qué hacer. ¿Qué haces cuando la persona en la que confiaste para proteger a tu familia se convierte en la que la lastima desde adentro? Quería confrontar a Colin, gritar, preguntarle por qué. Quería que se sintiera humillado, pero más que eso, quería que Eli se sintiera visto. Quería que supiera que decir la verdad importa, que proteger tu corazón no es algo por lo que debas disculparte. Así que respiré hondo, besé a Eli en la frente y dije, lo resolveremos juntos, lo prometo. Esa noche, mientras Colin estaba en la ducha, me senté en el pasillo afuera de la puerta del baño, sin decir una palabra, solo escuchando el sonido del agua corriendo, pensando en cuántas mentiras podían vivir entre dos personas sin una sola voz alzada. A la mañana siguiente no dije nada. Preparé el almuerzo de Eli, le cepillé el pelo y lo dejé en la escuela. Pero por dentro algo estaba creciendo, un fuego que no había sentido en años. No quería venganza, quería claridad, verdad, una línea en la arena. Así que tomé una decisión silenciosa. Invité a la madre de Colin, Donna, a cenar ese fin de semana. Colin siempre se esforzaba más por actuar cuando ella estaba cerca, actuaba más cariñoso, más educado, más como un esposo. Quería que se sintiera cómodo porque la comodidad hace que la gente sea descuidada. Y le dije a Eli suavemente, si alguna vez sientes que es el momento de decir algo, puedes hacerlo. Estaré allí mismo. Y pase lo que pase, no hiciste nada malo. Él asintió y metió ese bloc de notas en su mochila. No sabíamos exactamente qué íbamos a hacer, pero ambos sabíamos esto, no íbamos a quedarnos callados nunca más. Siempre he creído que los momentos de verdad no vienen con luces intermitentes, vienen en silencio, envueltos en rutinas, escondidos en el silencio. Ese sábado, la casa se sentía demasiado limpia, demasiado silenciosa. Había fregado cada mostrador, esponjado cada almohada, limpiado los cubiertos que ya estaban impecables. No estaba tratando de impresionar a nadie, estaba tratando de mantener la calma. Colin estaba de buen humor. De hecho, estaba tarareando para sí mismo en la cocina, preparando una ensalada como si no nos hubiera abandonado emocionalmente, como si los mensajes que Eli encontró no existieran. No tenía idea de lo que se avecinaba. Había invitado a su madre, Donna, a cenar. No le dije por qué, solo dije que quería tener una agradable velada familiar. Ella aceptó felizmente. Le encanta cualquier cosa que le permita fingir que somos una unidad perfecta. Es el tipo de mujer que usa frases como los niños serán niños, y así son los hombres. Es agotador, pero sabía que sería la audiencia perfecta. Colin siempre era más cuidadoso con ella. Decía cosas como ¿cómo estuvo tu día, Jazz?, delante de ella,
cosas que no había escuchado en meses. Incluso me tomaba de la mano debajo de la mesa, no por afecto sino por actuación. Eli había estado callado todo el día. Le pregunté por la mañana si todavía quería decir algo. Él asintió una vez y dijo, sí, creo que debería oírlo de mí. Lo miré a los ojos. No tienes que protegerme, cariño. Tienes derecho a ser solo un niño. Y él dijo, lo sé, pero esta vez quiero protegerte. Me di la vuelta rápidamente para que no me viera llorar. A medida que se acercaba la cena, mi corazón sentía que hacía tic-tac, no latía, hacía tic-tac como un reloj que se acercaba a algo irreversible. Puse la mesa con cuidado, 4 platos, servilletas dobladas, vasos de verdad, no los que no combinan que usamos durante la semana. Incluso encendí una vela. Colin no pareció notar nada inusual. Elogió el pollo asado que hice, nunca elogia nada, y sirvió vino para su madre como si estuviera en un comercial. Donna sonrió al otro lado de la mesa y dijo, esto es agradable, Yasmín. Es bueno tener a todos juntos. Asentí. Sonreí. Fingí que todo estaba bien. Eli empujó sus guisantes en su plato, callado pero alerta. Conocía esa mirada. Estaba escaneando la habitación como si estuviera viendo una película desarrollarse. Extendí la mano por debajo de la mesa y le apreté un poco la rodilla. Estás a salvo. Estoy aquí. A mitad de la cena, mientras Donna hablaba sin parar sobre sus gardenias, Colin se reclinó y dijo, ¿ves, Jazz, que dije que necesitábamos más noches como esta, solo la familia? Y Eli levantó la vista. Fue como si se accionara un interruptor. Dejó el tenedor lentamente, se sentó más derecho, luego con calma, demasiada calma, dijo, «Mamá, ¿debería leer los mensajes que papá le envió a su compañera de trabajo anoche?» Toda la mesa se congeló. Colin parpadeó. Su tenedor se le escapó de la mano y tintineó contra su plato. Donna miró de él y a Colin completamente confundida. ¿Qué? Colin dijo, medio riendo, ¿de qué está hablando? Eli metió la mano en el bolsillo y sacó el pequeño bloc de notas amarillo. Lo puso sobre la mesa como si fuera un documento legal. Anoche fue increíble. No puedo esperar a probar esos labios de nuevo, lo leyó con claridad, sin temblar, sin miedo. He estado pensando en ti todo el día. Extraño tu cuerpo. Colin se puso de pie. Está bien, es suficiente. Eli no se inmutó. No, no lo es. Tú dime que los hombres no dicen te amo, pero se lo dijiste a Vanessa con corazones. El silencio era sofocante. La mano de Donna voló a su boca. Colin. Colin me miró como si lo hubiera traicionado, pero yo no dije una palabra. No grité, no lloré, solo lo miré, y por primera vez en años no me sentí pequeña, me sentí vista. Eli me tomó de la mano. La sostuve con fuerza. Esa noche no nos rompió, nos reveló. Y el hombre que estaba parado en ese comedor, tartamudeando y furioso y expuesto, ese no era un esposo, era un extraño, y yo había terminado de protegerlo. Durante unos largos segundos de eco después de que Eli terminara de leer, el único sonido en el comedor fue el tic-tac del reloj de pared y el ritmo lento e irregular de la respiración de Colin. Se quedó allí con la cara roja, aturdido en silencio, no porque lo sintiera, sino porque lo habían atrapado. Donna fue la primera en hablar, e incluso ella no sabía qué decir. «Colin, ¿es algún tipo de broma?» Colin no le respondió. Me miró directamente a mí, su esposa de 10 años, y dijo, «¿Qué demonios estás haciendo, Yasmín? Estás arrastrando a nuestro hijo a esto». Fue la primera vez que me miraba directamente en semanas, pero no había calidez detrás de sus ojos, solo rabia y vergüenza. Me levanté lentamente y coloqué mi servilleta sobre la mesa. Mis manos estaban firmes, mi voz era tranquila pero firme. No, Colin, no arrastré a nadie a nada. Eli vino a mí con la verdad, algo que has estado escondiendo durante Dios sabe cuánto tiempo. Se pasó una mano por el pelo y dejó escapar una risa amarga. ¿En serio vas a creerle a un niño antes que a mí? ¿De verdad crees que te engañaría? Antes de que pudiera responder, Eli volvió a hablar tranquilo, devastadoramente tranquilo. ¿Dejaste tu teléfono desbloqueado, papá? Vi los mensajes. Los escribí. Le dijiste que la amabas.
Dijiste que extrañabas sus labios. Nunca le dices eso a mamá ni a mí. La cara de Colin palideció. Por primera vez desde que lo conocía, no tenía un guión, ni encanto, ni tapadera. Miró a Donna como si le rogara que dijera algo que deshiciera el momento, pero ella simplemente se quedó sentada allí mirándolo como si no reconociera a su propio hijo. Me volví hacia ella, finalmente rompiendo el silencio entre nosotras. Ahora sabes por qué tu hijo nunca dice te amo. No porque sea solo un hombre, sino porque solo le da esa parte de sí mismo a alguien a quien cree que no tendrá que responder. Donna tragó saliva y bajó la mirada. No lo defendió, no trató de darle la vuelta, simplemente parecía cansada. Colin agarró sus llaves. No me quedaré aquí para este circo. Están locos. Me interpuse entre él y la puerta principal, no para detenerlo, sino para dejar claro que ya no le tenía miedo. Antes de que te vayas, solo quiero que sepas esto, nuestro hijo te vio. Te ve. Y un día, cuando sea un hombre, recordará cómo apareciste en su vida, o cómo no lo hiciste. Colin miró a Ellie, pero Ellie no le correspondió la mirada. Ese fue el verdadero desamor. No fueron los mensajes de texto, ni siquiera la traición, fue ver a un padre darse cuenta de que su hijo ya no lo admiraba. Se fue sin despedirse, sin disculparse, simplemente cerró la puerta de golpe y salió del camino de entrada como un cobarde tratando de escapar de las consecuencias. Ellie no lloró. Simplemente se apoyó en mí en silencio. Lo abracé y le besé la coronilla. Donna se quedó sentada. No dijo mucho por un tiempo. Finalmente me miró y dijo, lo siento mucho. No lo sabía. Realmente no lo sabía. Y por primera vez en años le creí. Tal vez había pasado tanto tiempo creyendo en la imagen de su hijo que no pudo ver la realidad hasta ahora. Me quedé allí sosteniendo a Ellie, rodeada por el olor a pollo asado y vino derramado, y pensé en todas las mujeres que permanecen calladas, que cargan con el peso de la cobardía emocional de otra persona solo para mantener unida a la familia. Pero esa noche demostró algo que necesitaba aprender por las malas: el silencio no protege a una familia, la verdad sí. Mi hijo de 9 años defendió el amor, la honestidad, a mí, y nunca olvidaré el sonido de su voz en esa mesa. No solo expuso a Colin, nos liberó. La mañana después de la cena, la casa estaba tranquila, pero no el pesado y doloroso silencio de antes. Esta vez se sentía como si se hubiera despejado el espacio, como si algo tóxico se hubiera raspado de las paredes. Colin no volvió a casa esa noche. No envió mensajes de texto, no llamó, y por primera vez en mucho tiempo no me desperté. No me senté en el sofá mirando el reloj ni preguntándome si estaba haciendo algo mal. Dormí de verdad por primera vez en meses. Ellie se metió en mi cama alrededor de las 6 de la mañana. Me abrazó y susurró, ¿vamos a estar bien ahora? Y no dudé. Sí, cariño, lo estaremos. De verdad que sí. Ese fue el comienzo de un nuevo capítulo, uno que no planeé, pero uno que ahora sé que ambos necesitábamos desesperadamente. Solicité la separación legal 2 semanas después. No di un gran discurso, no envié un mensaje de texto dramático, simplemente me reuní con un abogado, hice redactar el papeleo, y lo entregué en silencio. Colin no se resistió. Se mudó como si se sintiera aliviado de no tener que fingir más. Les dijo a sus amigos que era mutuo, pero cualquiera que realmente me conociera podía ver que no lo era, y eso estaba bien, porque dejé de preocuparme por mantener las apariencias. Empecé a preocuparme por la curación. Llevé a Ellie a terapia primero. Encontré una gran psicóloga infantil que lo dejó abrirse a su propio ritmo. Le conté todo sobre los mensajes de texto, sobre la distancia emocional de Colin, sobre la cena. Ella me dijo algo que se me quedó grabado: los niños no necesitan padres perfectos, necesitan padres honestos, seguros. Y esa noche en la cena, le diste eso. Todavía se me llenan los ojos de lágrimas. Yo también comencé la terapia. Empecé a desempacar los años que pasé encogiéndome para encajar en la idea de alguien, de una esposa de bajo mantenimiento. Dejé de disculparme por querer afecto, por pedir que me vieran, por necesitar ternura a cambio. No te das cuenta de lo sola que has estado hasta que alguien finalmente pregunta, ¿cómo estás realmente?, y no sabes cómo responder sin llorar. Pero poco a poco volví a encontrar mi voz, la que tenía antes del matrimonio, antes de la maternidad,
la que solía hablar sin miedo a que la llamaran demasiado. Colin todavía ve a Ellie cada 2 fines de semana. Su relación es cortés, distante y a veces Ellie todavía hace preguntas difíciles. ¿Papá nos ama de nuevo todavía? Y yo siempre le digo la verdad. Te ama de la manera que sabe, pero eso no significa que la manera en que muestra amor sea la correcta. Tú puedes elegir cómo das y recibes amor, y lo que aceptas. Porque si hay algo que he aprendido a través de esto es esto: el amor no es un juego de adivinanzas, no es algo que tengas que ganarte o sacarle a alguien en migajas. El amor real, es activo, es consistente, se dice en voz alta y se demuestra con acciones, incluso en los días difíciles, especialmente en los días difíciles. Muchas mujeres viven en desiertos emocionales, convenciéndose a sí mismas de que son demasiado sensibles o ingratas porque nadie grita, nadie golpea. Pero la negligencia emocional es abuso disfrazado. Es la muerte por silencio. Y nuestros hijos lo ven, lo sienten, sin importar cuántos pasteles de cumpleaños hornees o cuántas sonrisas finjas, lo saben. Solía pensar que me quedaba por Ellie, que romper la familia lo dañaría. Pero ahora veo que no lo estaba protegiendo, le estaba enseñando que el amor significaba ser ignorado, pasado por alto y excluido. Y esa no es la lección que llevará consigo nunca más. Ahora, cuando Ellie dice te amo, dejo de hacer lo que estoy haciendo, lo miro a los ojos y se lo digo con todo mi corazón, porque quiero que crezca sabiendo que el amor no es silencioso, que su voz importa, que la verdad, sin importar cuán desordenada o dolorosa sea, es la base de una conexión real. La noche de esa cena no solo expuso una mentira, sino que iluminó el camino a seguir. Y en ese fuego, no nos desmoronamos, nos encontramos. Gracias por escuchar mi historia, no solo el dolor, sino la verdad que hay en ella. Esto no fue fácil de compartir, pero si aunque sea una sola persona se siente menos sola por ello, entonces valió la pena. Si alguna vez te has sentido invisible, no amada o silenciada en tu propio hogar, por favor, debes saber que no estás loca, no estás exagerando, tus sentimientos son válidos y mereces algo más que un sufrimiento silencioso. Todavía estoy sanando. Ellie también. Pero lo estamos haciendo juntos, y eso hace toda la diferencia.